Que Dios bendiga a cada uno en esta noche, hermanos. Bueno, la misma palabra lo dice. David se cansó cuando peleaba contra los filisteos. Nosotros también en un momento nos cansamos de parte de la naturaleza, digamos, satánica, diabólica, que combate contra nosotros para generarnos ese desmayo espiritual. La palabra dice en Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra. Entonces esto nos habla de la palabra en Isaías 40:28, vamos. Isaías 40:28. Vamos a hablar un poquito de esta naturaleza que siempre se toca un poquito, se ha tocado hace poquito tiempo, y lo repetimos una vez más, porque en un momento, nos toma y necesitamos la fortaleza del Señor, necesitamos afirmarnos en la palabra, la fe en la palabra, la fe en esa palabra que dice que cae como un martillo, dice, y el martillo va golpeando, hasta que la piedra se rompe. Entonces, reiteradas veces golpea el martillo para romper nuestra dureza e incredulidad, para aferrarnos a la palabra, para fortalecernos en la fe a la palabra, para pedirle la fuerza al Señor, porque es una pelea constante contra Satanás. Y en Isaías 40:28 dice así la palabra, dice: no has sabido, no has oído que el Señor es eterno, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice la palabra, no desfallece, o sea, no desmaya ni se fatiga con cansancio. Entonces, ¿qué está destacando aquí la palabra? Es que la naturaleza o esencia del Señor, como siempre le decimos, no es el cansancio. Sabemos que el cansancio proviene de justamente nuestro enemigo para hacernos abandonar. Entonces estamos hablando de un cansancio que comienza, hermano, en el alma, cansancio mental, le decimos muchas veces, pero comienza en el alma. Y vamos a tocar un poquito acá, 40:29, y lo vamos a ir desarrollando para poder descubrir las tretas de Satanás, las esencias de Satanás que nos quiere hacer desmayar. Dice: él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Entonces, ¿la fuerza de dónde viene? Del Señor. La fuerza viene de su presencia. Entonces, cuando nos renovamos, hermano, en nuestra fe, vemos que nos va haciendo libre. La misma palabra lo dice: conoceréis la verdad y os hará libre. Entonces, cuando entra la presencia del Señor, nos liberta, nos va fortaleciendo. Salmos 92:10, que dice: tú aumentas mis fuerzas como la de búfalo. Entonces, la fuerza, la misma fortaleza, viene de parte del Señor. ¿Por qué estoy mezclando las dos cosas? Porque esto habla de un estado del alma. Cuando sentimos la fatiga y todo el tiempo estamos cansados, fatigados, nos levantamos fatigados, estamos cansados y estamos, desmayando, físicamente, entonces quiere decir que nuestra alma no está en comunión con el Señor. El Señor, cuando nos liberta, cuando entra en la esencia del Señor, nos empieza a hacer libre, empezamos a sentir la fortaleza, nos empezamos a sentir contentos, empezamos a querer tener actividad para el Señor, buscamos de la presencia, buscamos la oración, buscamos la palabra. Nuestra mente, hermano, necesita ser libre, y entonces libre todo el resto de nuestro cuerpo. Pero vemos acá en Mateo 11:28, y acá vamos a empezar a destacar un poco del desarrollo de la palabra. 11:28, dice así la palabra: venid a mí todos los trabajados y cargados, y os haré descansar. Entonces, cuando vos te sentís cansado, es que estás llevando cargas de pecado, y la carga quiere decir algo pesado en tu vida. Y muchas veces, hermano, llevamos las preocupaciones. Esas son nuestras cargas, las preocupaciones que tenemos en nuestra mente. Nos estamos preocupando, nos estamos haciendo problemas, entonces todo el tiempo pensamos en eso, y entonces llevamos carga que el Señor dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, o sea, entregame tus cargas, porque eso es lo que te pesa, ese es el peso del pecado, como dice la palabra. Y dice así en Mateo 6:31, y acá vamos a entender un poquito más.
Mateo 6:31. ¿Por qué todo el tiempo, hermano, está fatigado, está cansado, quiere dormir, está con pereza? Vemos, porque eso es un estado que está en nuestra alma, la parte de la naturaleza de Satanás, estado mental, le quiero decir a veces, pero sabemos que nuestra alma que está tomada por el enemigo, entonces en las preocupaciones, hermano, es cuando nos trae fatiga, cansancio, eso no espiritual. Dice así la palabra, Mateo 6:31, no os afanéis o no os preocupéis, en la versión mejor, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Entonces, cuando dice, no preocupéis o no afanéis, la preocupación es que justamente es lo que produce que se tense nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque uno está angustiado, está nervioso, está tenso. Y entonces eso te produce cansancio, te produce fatiga en tu cuerpo porque tu mente está preocupada. Entonces no descansa de tanto pensar y todo el tiempo está pensando, maquinando, pensando cómo hago una cosa a la otra y deseamos y no alcanzamos, como dice la palabra. Y eso es la preocupación. Y muchas veces, hermano, alcanzamos las cosas, ¿no? Pero después viene la otra preocupación, el poder mantenerlo, retener eso que ha alcanzado. Entonces eso también produce preocupación. Y nos ocupamos nosotros, en lugar de entregarle las cargas al Señor, de que Él nos mantenga, que Él nos bendiga, entonces todo el tiempo estamos pensando. Y ahí es cuando entras, como dice, no estéis en ansiosa inquietud. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a tensar el cuerpo y eso te produce la fatiga, que le decimos fatiga mental, es fatiga espiritual. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos pensando y eso te cansa, hermano. Todo el tiempo no descansa tu mente, no descansa tu alma. ¿Por qué? Porque no está libre. Entonces siente la esencia de Satanás. Ahí toma las preocupaciones, hermano. ¿O qué? Van a decir que, por ejemplo, uno dice, bueno, quiero comer, quiero alcanzar, y cuando alcanza eso, después la preocupación, ¿por qué? Por mantener el trabajo, el estatus, por mantener lo que has conseguido. Entonces vemos que todo el tiempo tenés preocupaciones. Y esto nos pasa a cada uno, ¿no? Preocupación por pagar los impuestos, por preocupación para que no se venga la casa abajo, de mantenerla, los muebles, la ropa, y todo el tiempo está faltando algo. Entonces vos te estás preocupando por algo que se debe preocupar el Señor. El Señor nuestro Padre dice que Dios es nuestro proveedor, el que nos sustenta, pero nosotros parece que lo vamos a conseguir por nuestros propios medios, y ahí está el error. Entonces viene la preocupación. Viene la preocupación y eso te tensa, te cansa, vivís cansado, cómo voy a alcanzar esto y lo otro, y siempre estás pensando. Y si no viene, digamos, la angustia, el nervio por ese lado, siempre uno quiere alcanzar algo. Entonces, ¿qué pasa? Carga de pecado, carga de preocupaciones. O sea, preocupaciones quiere decir que estás pensando, porque preocupación quiere decir, antes de la ocupación, estás pensando, y eso está tomando tu mente y te fatiga, hermano, te quita la fuerza. Vemos acá, dice, en el 6:33, mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y entendía también, hermano, que cuando, bueno, tu mente está libre, también vas a estar libre del cansancio y la fatiga. Experimentaba esto porque uno siempre le va pidiendo y va orando y entiende por la palabra, pero necesita otra vez, en el momento como David se cansó de pelear, en un momento nos cansamos y nos fatigamos nosotros también. Elías también pasó la misma circunstancia, que él se cansó y deseaba la muerte. Y en un momento hay un cansancio de lo rutinario, de volver a empezar, decir, ¿hasta cuándo? Como dijo ahí la palabra de amor, ¿hasta cuándo? Y esto es una pelea constante contra el enemigo por el resto de nuestra vida. Entonces la palabra me dice, fortaleceos en el Señor, otra vez, en el poder de su fuerza.
Entonces nos tenemos que renovar otra vez en las fuerzas, tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca, la fe en la palabra, y cuando nos hace libre, cuando lo entendemos, otra vez, como dice la palabra de Nehemías o en Esdras, no me acuerdo, Nehemías 4, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, dice. Y después, unos versículos más abajo, cuando al fin lo entendimos, nos volvimos todos al muro, otra vez a la labor, otra vez a recibir la fuerza para poder empezar a combatir contra Satanás. Satanás quiere tomar tu mente con las preocupaciones, y eso es lo que te fatiga. Y siempre vas a decir ¿hasta cuándo? Porque vos no querés pensar, pero no podés gobernar tu mente también. ¿Y tu mente quién la gobierna? La palabra del Señor. Lógicamente hay lectura, hay oración. Le pedimos, Señor, perdóname, para que tenga fe en la palabra. Y el Señor otra vez te vuelve a dar el discernimiento, y cuando lo entendés, hermano, ahí es cuando te das cuenta que tu vida empieza a ser libre. Empieza a sacar la angustia y tu preocupación pasa a ser la palabra, la oración. Entonces entras en la presencia, y cuando entras en la presencia, digo, en realidad no es que entras en la presencia, sino que el Señor toma tu vida, empieza a fortalecerse, porque Él no se cansa, su naturaleza no se cansa. Es la fuerza alcanzada, su naturaleza es fortaleza. Como leímos recién, Él da fuerza como las del búfalo. Él no se cansa, hermano. Y como dice así la palabra también en Salmos 55, 22. Salmos 55, 22. Tenemos que siempre ir pidiendo, hermano, ese apego que tenemos a las cosas en esta vida. El apego, porque eso es lo que justamente trae cansancio, el pensamiento. Porque tenés tanto apego que vos lo querés tener seguro, la preocupación lo querés tener entre las manos, y ahí es cuando te tensa cada vez más. Nunca lo podés alcanzar, como dice, desear y no podéis alcanzar. Vemos como dice, ¿por qué exponer la esperanza de la riqueza, siendo ningunas? Porque se fumarán entre los dedos. Y muchas veces es así, hermano. Perseguimos, y todo el tiempo preocupaciones, y te produce un estado de angustia, un estado de nervio que te va robando de a poco el tiempo con el Señor, y lógicamente te vas debilitando. ¿Por qué? Porque no sentís paz. No sentís la paz. Entonces, lo que sentís solamente tormento, porque no hay palabra, hay preocupación por lo económico, por lo porvenir, por lo que fuere, hermano. Te toma y te está robando la palabra, o te está robando la palabra y el tiempo de que ocupe tu mente el Señor, siendo la fortaleza. Una vez que nos humillamos o pedimos perdón de ese apego, porque yo no estoy diciendo con esto que no van a tener cosas. Van a tener cosas, lógicamente. Uno tiene metas en lo económico, en esta vida, de alcanzar ciertas cosas. Pero sí el apego, eso es lo que nos trae preocupación. Porque el Señor no va a condenar en lo que tenga lo material, no va a condenar, hay muchas cosas que no condena, pero sí el apego, porque el apego es lo que te saca. Pensás todo el día en eso y lo que está dándole es lugar al Señor. Ese apego por lo económico, lo material digo, lo afectivo también, porque ¿quién no se preocupa muchas veces por los hijos, por la familia? Eso trae angustia, y ese apego es lo que nos va consumiendo y nos robando la fuerza, porque todo el tiempo estamos pensando y estamos nerviosos, y te va consumiendo y te va robando la fuerza, y el cuerpo se siente todo dolorido, cansancio que uno siente, ¿no? Y bueno, en esto, por ejemplo, venía sintiéndome muy cansado y le venía pidiendo al Señor, y eso que cada vez trabajaba cada vez menos horas, y me sentía fatigado, muy cansado. Pero al comprender esto del apego, y me iba humillando y le iba pidiendo perdón al Señor,
En estos días trabajé más horas, el doble prácticamente, y la verdad que no me siento cansado. El cuerpo puede estar cansado en un momento tal vez, sí, pero cuando vos sentís tu mente libre es otra cosa. Porque podés hacer varias cosas, ¿no? Bueno, ustedes saben que ahora tengo a mi suegra que está internada, pero siempre yo digo, puedo hacer una actividad, tal vez hoy me ocupa de la palabra, estar en comunión con el Señor, pero hoy pude hacer aparte, me tuve que encargar sí o sí de la cocina, tuve toda la mañana con la cocina, las compras, porque mi señora está con su madre, y pude preparar la palabra y no fue ni un estorbo para mí. Es más, me sobró el tiempo, porque el Señor lo acomodó, pero aparte me sentía libre en el sentido de que me iba humillando de esas preocupaciones para no pensar, y pensar en lo que tengo que pensar, que es la palabra del Señor, de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces ese apego es muy importante. Cuando vos tenés preocupaciones por familiares, tenés preocupaciones por lo económico, por todo lo que representa tu vida, tu porvenir, entonces ahí estás cerrando el camino. Porque lógicamente el Señor quiere que le entregue esas cargas, porque vos las estás llevando a las cargas que serían preocupaciones, pensamientos que te tensan y te roban prácticamente tu descanso. ¿No ha pasado así o no te pasa que dormís 8 horas y te levantás cansado? 10 horas te levantás cansado, 12 horas te levantás cansado, pero cuando estás bien espiritualmente, si dormiste poco, no importa, no sé si te vas a levantar con toda la energía, pero te sentís, digamos, contento, a eso es lo que voy, con la presencia del Señor que te acompaña. Entonces, otra forma, ¿por qué? Porque está la presencia del Señor con vos. Entonces ese apego es importante porque es lo que te va a robar siempre la fuerza, el apego a esta vida, las cosas que te pone Satanás. Perdóname, Señor, perdóname, para que mi preocupación sea la palabra, estar en comunión con vos, estar en la presencia del Señor. Y entonces eso te va a hacer libre, te va a hacer bien, sentís que te da discernimiento, te da la fortaleza, y eso es bueno. Dice así la palabra, en Oseas 11:4, dice así la palabra: con cuerdas humanas los atraje, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Entonces, ese yugo representa las cargas, que cada uno tiene en un momento que le pone Satanás, ese yugo de opresión, yugo de cansancio. Y acá cuando dice yugo, es porque esas cargas representan el trabajo en ese tiempo para los bueyes, que le ponían el yugo y representaban el trabajo. Y así también, ese trabajo como produce fatiga en lo natural, nuestra vida, en nuestro andar tenemos fatigas de Satanás, fatigas, cargas de esos trabajos de opresión, de carga, como digo acá, que representan un peso de pecado para nosotros, un cansancio mental, hermano. Y dice, fui yo el que le sacó, dice el Señor. Entonces el Señor nos va limpiando a través de la palabra. ¿Por qué? Porque pone esa palabra para nosotros, para que no tengamos discernimiento y le vayamos pidiendo perdón al Señor, para ver cómo actúa Satanás. Y dice, y puse delante de ellos comida. Entonces, después de esa fatiga, de esa carga que te va sacando, ¿qué te va poniendo? La palabra para que seas libre, como dice que hay acá. Una hora en que se manifiesta la esencia de Satanás, que serían el cansancio, la fatiga, la labor de esta vida que te trae cansancio. Y después está la hora del descanso, cuando levanta el yugo, el Señor viene con su presencia, te da el discernimiento, levanta el yugo, que tenés la carga sobre tu vida, y te da, como dice acá, la comida. ¿La comida cuál es? La palabra de Dios. Y eso es lo que nos va fortaleciendo en la fe. Y vos sentís que tu vida va recibiendo esa fortaleza, que te va sacando esa fatiga, ese cansancio. Por eso digo, es todo. Pasa por acá, todo pasa por acá. Y ahí es cuando tenemos que analizar en nuestra mente qué apego tenemos a las cosas de este mundo. Eso es lo que gobierna y eso es lo que te consume la fuerza.
porque vas pensando todo el tiempo y no dejas de pensar. Te levantás pensando en eso, vivís pensando en eso, te vas a dormir pensando en eso y aún soñás en lo que no alcanzás. Entonces, te va consumiendo de a poquito, te va robando la fuerza y vivís cansado. Por eso muchas veces, hermano, nos agarra sueño en la oración y sueño en qué más, en la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra del Señor. No estamos comiendo y Satanás está ocupando tu mente, entonces el Señor nos quiere abrir ese entendimiento para saber, hermano, que esto proviene de Satanás. Proviene el cansancio de Satanás. Su naturaleza es fortaleza, como dice la palabra. Salmos 23:2. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a esto? Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Dónde está nuestro descanso? En la palabra, en lugares de delicados pastos. Vemos, el pasto representa la palabra. Y dice, me hará descansar. ¿Dónde encontramos el descanso? ¿Dónde encontramos nuestra liberación? No es, hermano, en la palabra. Y dice acá en el 23:4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me darán fuerza, quiere decir eso. Tu vara representa la palabra y tu cayado me van a dar fuerza, me dan fortaleza. Y eso es lo que necesitamos, hermano, porque cuando sentimos que la palabra mora en abundancia, nos habla, tenemos comunión, entonces ahí es cuando nuestra mente, ¿en qué va a meditar o en qué va a pensar? La palabra, porque está en abundancia. Y eso es lo que nos da fortaleza para seguir con alegría el camino, seguir con fortaleza el camino. ¿Por qué? Porque sentí la fortaleza, sentí que el Señor, hermano, te hace libre, que el Señor está con vos, que el Señor está en tu vida fortaleciéndote espiritualmente, en el espíritu, para sacarte todo, esa fatiga, ese cansancio, esa angustia, preocupación, ese apego a las cosas de este mundo. Por eso es bueno la lectura, es buena la palabra. Efesios 6:10 dice esto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vemos, escuchamos la palabra de Dios y nos fortalece, fortalece nuestra fe, nuestra esperanza. Entonces ahí es cuando ya nos despreocupamos, porque una vez que pone la palabra, una vez que te la revela, te da el entendimiento en ese momento de tu estado y vos ya ponés la esperanza en el Señor, te vas humillando, ahí te empiezas a ser libre porque te empezás a poner contento y discernís primeramente que es de parte de Satanás ese cansancio y que el Señor te dio un entendimiento para despojarte y ya te da otra manera de verlo. Ya no te trae ese ¿hasta cuándo, Señor? Como dice en el Salmo, mi garganta se ha enriquecido y estoy cansado de gritar. Y muchas veces estamos así, hermano. Gritamos pero no tenemos esa fe. Pedimos pero clamamos pero no tenemos esa fe. ¿Por qué? Porque está lleno de angustias, lleno de cargas que nos deberíamos llevar cuando la palabra dice, vengan a mí, entrégame sus cargas. Y uno acumula cansancio, acumula carga, acumula fatiga, todo el tiempo está fatigado, todo el tiempo está cansado. ¿Por qué? Porque Satanás está reinando acá. Satanás es el que te trae la fatiga, la preocupación. Es lo mismo, hermano, que estar trabajando todo el tiempo. Más o menos así pongo la comparación. Y yo creo que ni el trabajo en lo natural produce tanto cansancio, tanta fatiga, como la preocupación en tu mente. Porque esto sí que te roba toda la fuerza. Esto cuando vos vas pensando todo el tiempo y lo querés hacer, parece que vos lo vas a resolver y vos no resolvés nada. Si tenemos un padre, el padre, como dije, es el proveedor. El que nos va a dar, entonces le tenemos que pedir. El que pida, pida con fe, dice, no dudando nada. Entonces, ¿a quién le tenemos que pedir? Si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, ¿quién nos va a dar? ¿No dice la palabra? Los padres acumulan para los hijos. ¿No dice así la palabra? Entonces, el Padre Celestial va a acumular. Y como dice la palabra del Señor, lo leímos la semana pasada,
Si los padres naturales saben dar buenas dádivas, mucho más nuestro Padre que está en los cielos. Y si nosotros estamos a cuenta, le entregamos las cargas, vamos pidiendo perdón, vamos escuchando la palabra, vamos discerniendo todo en nuestra vida a partir de que el Señor nos da el discernimiento, entonces, ¿por qué no va a castigar? ¿Por qué no va a hacer faltar? Si el Señor, como dice, Dios es amor, entonces el Señor, en un momento que vos vas clamando, sabe de tus necesidades. Dice así la palabra en Salmos 62, 5. Salmos 62, 5. Pero la natural también es así, hermano, y se va cumpliendo todo. Los padres dejan para los hijos, dice, ¿no? Acumulan para los hijos, dejan herencia para los hijos. Entonces, así también el Señor se mueve de la misma manera. Como un padre le deja una casa, le deja los bienes. El padre muere, pero después los bienes lo disfrutan sus hijos. Entonces, así también tenemos un Padre Celestial, o tenemos de parte de Cristo que Él murió para dejarnos ¿qué? La herencia. Y eso es lo que tenemos que disfrutar nosotros. La herencia que nos deja el Señor. La herencia que nos deja el Señor. Entonces tenemos que vivir ¿cómo? Enriquecido en todo, dice la palabra. Entonces, en ese sentido, hermano, tenemos que tener esa fortaleza, esa fe, esa confianza, a través de que la palabra nos va dando ese discernimiento para poder encontrar esa salida, para poder ver que no vamos a estar todo el tiempo preocupados o no tenemos que vivir en esa angustia permanente, sino que le tenemos que entregar las cargas. El cansancio se manifiesta así, como dije. En un momento David se cansó de pelear y así también nos cansamos. Tenemos fatiga, tenemos preocupaciones, Señor, perdóname. No me vas a dejar desamparado. La palabra dice, aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Quién te ampara? ¿Quién te recoge? ¿Quién te protege? ¿Quién te da? O sea, tal vez perdemos protección en este mundo, pero la presencia del Señor no nos va a dejar solos. Y en eso es lo que me daba cuenta, hermano, que el Señor, bueno, me iba fortaleciendo otra vez y gracias a Dios me siento bien, me siento fuerte, me siento tranquilo. Aparte te sentís tranquilo, eso, entra la paz del Señor cuando estás libre. Te da esa seguridad porque uno clamó, le entregó las cargas al Señor y el Señor actuó. El Señor te dio o me dio ese discernimiento, ¿para qué? Para poder descubrir cómo actúa Satanás en las preocupaciones. Y las preocupaciones vienen por el apego, el amor, como dice. El amor al dinero es la raíz de todo mal, representando la riqueza. Cualquiera sea, raíz de todo mal es amor, el amor al dinero. Y no te le dice qué es el dinero, sino el amor. Y eso es lo que tenemos mucho apego por la vestimenta, por la comida, por el techo, por los impuestos, por mantener todo lo conseguido, porque es así. También una vez que lo conseguí, las preocupaciones todo el tiempo. Y si no es de una cosa, va a ser de otra. Tal vez si tener mejor pasar económico va a ser familiar, va a ser afectivo, pero siempre una preocupación, porque Satanás se mueve en apegos. Hoy puede ser una cosa y mañana otra, y todo el tiempo ocupando tu mente para hacerte sufrir. Eso es esclavo del pecado, eso es el apego. Entonces eso te produce cansancio, porque pensás todo el tiempo. Y cuando pensás todo el tiempo es cuando te cansa. Dice así la palabra, 62.5 de Salmos, dice así la palabra. Y esta es la versión, una versión que encontré, me gustó, porque es muy diferente a la Reina Valera, pero dice así: solo en Dios hallo descanso. Vemos acá la palabra, el descanso, solamente, como dice, en Dios. En la presencia del Señor está nuestro descanso. Y el Señor mora en la palabra, hermano. El Espíritu de Dios, ¿dónde se movía?
¿No dice sobre la faz de las aguas? La lectura, la palabra es importantísima. Una vez que entra eso, te liberta, hermano. Eso yo lo experimento cuando voy a la oración, clamo al Señor, cuando mi mente por ahí se está desviando en pensamientos, cosas, metas de este mundo. Señor, si vas a dar, vas a dar. Yo lo único que trato de mantener limpia mi mente, enfocado en la palabra, que me hable el Señor, le voy pidiendo, Señor, perdoname, Señor, quebrantá mi alma, ahí donde estoy, como puedo, ahí entro, trato de entrar en la presencia del Señor, porque lo único que me sostiene esto. Y ahí me va fortaleciendo, me va hablando de una manera, de otra. Muchas veces, por ejemplo, lo comparo con versículos bíblicos, las cosas que voy viendo, que me van aconteciendo en el camino, y el Señor me va hablando. Aún dice que por la naturaleza enseña, y por las cosas que veo, me va enseñando para poder hablarme y poder tener palabra. Y una vez que tengo palabra, como dice, mis palabras son vida y espíritu, y como dice acá, solo en Dios hallo descanso. ¿Quién podrá decir eso? ¿Quién será el dichoso? Solamente en la presencia del Señor. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Dónde vamos a hallar palabra de vida eterna? ¿Dónde iremos? Solamente el Señor. Qué lindo, hermano, cuando uno escucha la palabra, encuentra el sentido, y como dice en el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Las preocupaciones no te llevan a ningún lado, son cargas que estás llevando, y que el Señor, teniendo el poder de hacer simplemente así, te la saca. Simplemente pidiendo perdón, te la saca. Él quiere actuar en tu vida. Pero ¿por qué llevas cargas? ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no le pedís perdón? ¿Por qué querés pelear vos contra la vida cuando tu pelea no la tenés que hacer vos? El Señor, en una figura en el Antiguo Testamento, dice, el Señor peleará por nosotros. La batalla es del Señor, hermano. Y esa batalla ya está ganada para nosotros. El Señor, como dice, sale a defendernos como poderoso gigante. ¿Y por qué queremos pelear con nosotros, con nuestras fuerzas, cuando sabemos que nos trae solamente preocupaciones, miedos, temores a los porvenir, y eso te va robando toda la fe? Y cuando te robó la fe, te produjo fatiga. Y vas a decir, no quiero ir a la iglesia hoy. No quiero escuchar la palabra. Siempre lo mismo. La palabra es siempre lo mismo. Pero las manifestaciones de pecado también son siempre las mismas. Y el Señor necesita hablarnos para fortalecernos de ese cansancio. Ese cansancio es reiterativo en tu vida. Es reiterativo, y por eso mismo, hermano, necesitas entender tu condición, que vos estás llevando carga por la falta de darle al Señor justamente tu vida, de entregarle tus cargas, de confesarle tus preocupaciones, ese apego que le decimos nosotros pecado, entregale. Entonces, Señor, esta es mi carga, esta es mi preocupación, Señor. Y ponete a leer la palabra, ponete a escuchar cómo te habla el Señor, para que sea tu guía, para que sea tu consejero, y se empieza a fortalecer tu vida, y vos sentís que estás a cuenta cuando estás leyendo la palabra, cuando estás humillándote en oración, cuando buscas la comunión y hacer la voluntad del Señor, hermano. Cuando se manifiesta ese pensamiento vano ahí, Señor, perdóname, porque es inevitable el pensamiento vano. Pero uno dice, perdóname, y eso es lo que tiene poder, porque vos buscas la limpieza constantemente a través de la palabra. Y eso es lo que va generando que la presencia del Señor se arraigue más y más en vos. Dice así la palabra, Éxodo 33:12. 33:12, dice así la palabra: y dijo Moisés, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú me has declarado a quién enviarás conmigo.
En el 13 dice, te ruego que me muestre ahora tu camino. Y dice en la segunda parte, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y en el 33:14 dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vemos. En este caso, Moisés era la guía del pueblo en el desierto, ¿no? Y dice que Jehová le habló y le caía en gracia al Señor, y como dice acá Moisés, tú me dices, dice, saca a este pueblo. Y muchas veces así está nuestra condición. El Señor nos habla cosas que son imposibles para nosotros. Nos pide que seamos guía de nuestra familia, guía de personas. Y a veces decimos, ni siquiera nosotros no podemos guiarnos, podemos mantenernos en la presencia del Señor. Pero dice, te ruego, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. El camino que nos tiene que mostrar el Señor a través de la palabra. ¿Cómo nos va indicando, hermano? Porque este es un caminar, decimos, el camino es esto. Pero no va dando discernimiento en cada manifestación. No, acá sí, el Señor. Y nos va haciendo caminar por este camino desierto, como decía una alabanza cuando cantábamos antiguamente. El mundo es un desierto en donde, no recuerdo bien, que agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto mi alma vagaba muriéndose de sed. Y bueno, y después va hablando otras cosas, muy bonita la alabanza, que lo cantamos hace más de 20 años atrás. Pero la cuestión es que somos guías, hermanos, en este desierto. Y tenía que la responsabilidad de un pueblo. Mira a esta gente que es pueblo tuyo. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo guiar si yo muchas veces estoy peor espiritualmente, más fatigado, más cansado, como diríamos, cansado de buscar el camino, cansado de caminarlo, cansado de andar, cansado de venir, cansado de pedir perdón, cansado. Y como dice acá la palabra, 33:14, y él dijo, mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo, le dijo el Señor, y te daré descanso. Esa es la palabra, la promesa del Señor. Si el Señor va con nosotros, vamos a tener descanso. Si camina con nosotros. Y ahora esto es lo que tenemos que analizar. ¿Realmente está caminando con nosotros? O sea, nos vamos a dar cuenta cuando las manifestaciones de cansancio es constante. A eso es lo que voy. Porque se puede manifestar, sí. Pero cuando es constante, que estamos con un pie adentro y un pie afuera, que todo el tiempo estamos peleando contra el Señor, nos vamos a dar cuenta si estamos caminando con el Señor, lo que sentimos. ¿Con qué lo puedo enseñar esto? Justamente anoche me pasó. Bueno, estaba soñando, mi mamá estaba enferma, cuando no. Pero hoy me siento mal y estaba enojado, digo, siempre lo mismo, siempre enferma, ya estoy cansado de esto. Estoy cansado de que estés enferma. Y la culpa la tiene Dios. Estaba muy enojado. Siempre lo mismo. Y ya estaba cansado de la situación del cansancio. Ustedes saben que siempre tenía ese... A mí cuando mi mamá yo la veía enferma, me afligía mucha preocupación. Siempre digo que esto fue el pecado mayor que tenía en mí, la carga mayor. Y bueno, blasfemé contra Dios en el sueño. Digo, cansado del Señor, cansado del camino, cansado de la situación, cansado de la enfermedad de mi mamá. Entonces, así también, hermano, en ese cansancio, en un momento te lleva a renegar contra Dios. ¿Hasta cuándo? Como decía Lemuel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a sufrir esto? ¿Hasta cuándo lo tengo que pasar? Y eso nos va desgastando, en lugar de decir, Señor, tened misericordia de mí, Señor, perdoname, Señor. Estas cargas son las que no debo llevar. Perdoname, Señor, porque me está desgastando con cansancio el Señor. Perdoname, Señor, porque tengo apego, preocupación por lo porvenir. Me estoy ocupando yo
en lugar de entregarte mis cargas. Tengo ese apego, entonces ese apego me produce el pensamiento todos los días. Me preocupo por esto, por esto, por esto, por esto. En lugar de preocuparme por buscar la presencia del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios. Porque eso es lo que me va a fortalecer, hermano. Lo que me va a dar una mente positiva en lugar de negativa, que todo el tiempo tengo temores, todo el tiempo tengo miedo y seguramente el Señor no quiere, seguramente me pasa por esto, por esto, por esto, por esto. Y todo el tiempo esperando la destrucción. ¿Vieron cuando viene una semana bien? Pero algo va a pasar. Algo va a pasar, no puede estar tan bien, algo me va a pasar. Entonces ya estamos con esa mente así. En lugar de, como dice la palabra, mirará con optimismo el porvenir, sin preocupaciones. El porvenir. Entonces, es una tranquilidad momentánea, podemos decir, que no pasan cosas, pero vos sabés qué va a pasar. Y no descansa tu alma esperando el tropiezo, esperando que algo salga mal. Como decimos comúnmente, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, dice la palabra, ¿no? Y desconfiamos, será, pero sabés bien que no estás cuenta con el Señor, que no sentí la fortaleza, no sentí nada. ¿Pero por qué? Que no pasa nada malo. Entonces, ahí ya empezamos a dudar, ¿no? Y eso nos trae preocupación, esperando los malos momentos, y todo el tiempo así. Pero vos tenés que fortalecerte en la palabra del Señor, y ahí vas a mirar con optimismo, ¿no? Porque el Señor te va a bendecir. Como decía la palabra, Gálatas 5:22. No es la esencia del Señor gozo, paz, alegría, y contra todas las cosas no hay ley. Si vos sentís la presencia del Señor, a través de la oración, a través de la palabra, vas poniendo en práctica la voluntad del Señor, lo que quiere, que estén en comunión, que te llene la presencia del Señor, entonces ¿por qué tendría que castigarte? Porque la ley es para castigar, como dice la palabra, al maligno, al que procede mal. Pero el Señor no te va a castigar, hermano, así. Si vos estás buscando la presencia del Señor. Pero entonces, como dice la palabra, tenemos que mirar bien nuestro proceder, nuestro actuar, cómo estamos en el camino del Señor. Y si estamos con carga, ciertamente es en el 90% de los casos que seguramente estás cerrando. Seguramente no te estás alimentando la palabra. Hay preocupaciones y esas preocupaciones vienen por el apego, porque no querés perder tu posición, no querés perder tu familia, no querés perder tantas cosas que nos produce preocupaciones. Entonces, llevamos una carga que no deberíamos llevar. Por eso el Señor, otra vez, vuelvo a reiterar, entregársela al Señor. Vení a mí todos los trabajados y cargados. ¿Le estás entregando tus cargas? ¿Le estás entregando tus preocupaciones? Porque vos pedís perdón a la incredulidad, sí. Está bien eso, porque somos incrédulos. Pero le está entregando, digamos, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Es tu marido? ¿Es tu mujer, Señor? Este es mi problema. Te la entrego, Señor. Y después, vos ves que estás confesando eso, le estás pidiendo la fuerza, la fortaleza al Señor, le estás pidiendo la fe y empieza a entrar. Esa palabra ya empieza a entrar en nuestra vida, nos va dando discernimiento. El Señor te va dando discernimiento de ese apego. Primeramente, búscame a mí, dice. Y después las cosas serán añadidas. Primeramente yo. Entonces, primero el Señor. Primero el Señor, busca su presencia. Y una vez que entra el libertador, como dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces, entra a la presencia del Señor y ¿qué te hace? Te hace libre. Porque lo expulsa a Satanás, lo echa a Satanás. ¿O no está en ese cuadro que los demonios estaban atormentados delante de Jesús? Dice, ¿qué tiene Jesús de Nazareno con nosotros? Que vienes y nos atormenta. Entonces, cuando entra a la presencia del Señor, ¿quién huye? Huye el enemigo, huye Satanás. Entonces, por eso necesitas la fortaleza, la presencia del Señor. Miremos bien cómo actuamos. Si alimentamos nuestra vida espiritualmente, ¿la alimentás? O sea, la misma palabra lo dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si yo, por decir esto que parece que, digo, siempre enseño el mismo ejemplo, pero siempre pasa lo mismo. Si yo lo estoy alimentando todo el tiempo con comida de cerdos, entonces ¿qué va a pasar?
Porque empieza con el entretenimiento. Pero después de ese entretenimiento te robó la bendición. Y después de que te robó la bendición viene la preocupación. Te vació el alma, sabes que no estás a cuenta con el Señor. ¿Y podés recibir bendición? ¿Y por qué no pedís perdón? ¿Por qué no le entregás las cargas al Señor? Ya que decimos que no. Tenemos que pedir eso. Señor, perdóname. Porque yo mismo permito. Ni siquiera te obliga a veces, Satanás. Ni siquiera te obliga. Simplemente pone el platito. Pone el platito. ¿O cómo se casan los animales salvajes? ¿Qué le ponen? ¿No le ponen comida en la trampa? Y uno por el deseo, el animalito va, come y cae en la trampa. Y así también nosotros, de la misma manera, la comida que nos gusta, el pecado en este caso, es la que nos hace caer en la trampa. Cuando el Señor te dice no, el Señor dice no, no. De todo árbol comerás, pero ese no. Y ese es el que queremos. Lo prohibido, el fruto prohibido, eso es lo que busca muchas veces el Hijo de Dios. Y ahí es cuando después está encarcelado, después está desorientado, después está vacío, después está echado en el abandono, después dice, estoy cansado, está encarcelado. Pero no fue consecuencia de tus decisiones. ¿Buscaste la presencia del Señor? ¿Buscaste el discernimiento? ¿Buscaste la limpieza? ¿Le pediste entendimiento al Señor? Hay un montón de cosas que entran ahí, hermano, para empezar a analizar nuestra vida. Dolores de cabeza, preocupaciones. ¿Cuántos años vas a seguir con tu carga? Con tu preocupación, porque digo, yo estoy orando para que, bueno, mi familia venga al arrepentimiento, para que pueda recuperar mi familia. Pero ¿qué estás haciendo? Ese es el tema. ¿Qué estoy haciendo para rescatar? Para rescatar. ¿Qué estoy haciendo? Luego cuando cayó, cuando se lo llevaron, esclavo, ¿qué hizo Abraham? ¿Fue y lo rescató o no fue así? ¿Vos lo estás rescatando? ¿O está tomando, como dice, te dice, el camino a Nínive y te va a Tarsis? Camino contrario a la voluntad del Señor. Entonces, es así. Es el resultado de nuestro desatino en lo espiritual. Nuestra falta de búsqueda. Y eso te va robando la fuerza. En lugar de tener como búfalo, cada vez te va debilitando más. En lugar de tener más conocimiento, cada vez se te va cerrando más la mente. Y bueno, dice así también la palabra. En Jeremías, terminamos con Jeremías 31:23, porque ya están cansados. Dice así la palabra, 31:23. 31:23 de Jeremías dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá. Cuando yo haga volver a los cautivos y habitará allí Judá, dice en el 24. 25 dice, porque yo satisfaré al alma cansada. Al alma cansada. En esto desperté y vi, y mi sueño fue agradable. Vemos cómo lo enseñaba hoy. Cuando el Señor satisface nuestra alma, como dice acá, nuestro dormir va a ser distinto. Cuando el Señor da fuerza al cansado, satisface nuestra alma, tu sueño es agradable. Y como dice, mi sueño fue agradable. Y ese es el verdadero descanso. Si uno está a cuenta del Señor, si el Señor está reinando en tu vida, toma control y dominio, no hay cansancio que te va a destruir. Porque tu fortaleza es el Señor. Él te da la fuerza como búfalo, dice. Te da el discernimiento.
Vos fíjate cómo es distinto, hermano, cuando te da palabra el Señor que cuando vos la buscas. En el sentido que vos buscás muchas veces y te preocupás por el mensaje, que está bien en parte. Pero es lindo, es mejor todavía cuando vamos buscando de la presencia del Señor, solo se encarga de hilar los temas y abrirte la cabeza y no andás con ese apremio de tiempo, a ver qué puedo dar. Es muy diferente. Es verdad que muchas veces nos sentimos así, pero cuando el Señor te da y te da palabra y te da, venís con toda la fuerza. Vos subís al púlpito, o bueno, si el que no sube al púlpito, habla, pero habla con libertad, habla porque está contento, habla porque le revela al Señor, habla porque, como dice la palabra, es pluma escribiente muy ligero. En sí, una palabra tras otra, bailando, porque el Señor lo va usando, porque el Señor le puso palabras. ¿Por qué? Porque hubo una disposición ahí, hubo una humillación. Entonces hubo un tiempo de comunión con el Señor y el Señor llenó ese cántaro que estaba vacío y lo multiplicó de la presencia. Lo multiplicó con agua, lo multiplicó con, como dice la palabra, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y eso es lo que te va fortaleciendo. Es lindo, hermano, cuando sabemos o tenemos abundancia de palabra. ¿Por qué? Porque no hay preocupación en el sentido que vos sabés que en un momento te va a usar el Señor y viene otra semana y otra semana. Y yo a veces me pongo a pensar también, digo, está bien la lectura, la oración, pero ¿qué puedo predicar para el jueves? Y después me pongo a pensar, ¿no? Que el Señor me va dando el tema. Me va dando el tema de, escucho de uno, escucho de otro, o como fuere, pero me da el tema. Cuando me da el tema, mi alma descansa, mi alma está contenta, mi alma está libre. Mi mayor preocupación es para los jueves. ¿Qué puedo encarar? Bueno, cuando el Señor me habla, entro en su presencia, el Señor me da esa palabra, eso es lo que me hace sentir tranquilo y me devuelve la fuerza otra vez, porque la preocupación, como te tensa, ¿no? Decimos el ministerio cansa, ¿no? Es verdad, cansa el tiempo natural, pero cuando vos vas luchando contra el tiempo, cuando no sabés qué vas a predicar, qué tenés que preparar, te empieza a apremiar el tiempo y te empieza a doler la cabeza, la preocupación. ¿Y no es así que nos pasa? Entonces, en ese sentido, tiene que haber abundancia de palabras. Señor, dame el tiempo, no sé qué hablar. Ser sincero. Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, háblame. Señor, enseñame. De alguna manera actuá, Señor, no tengo. Uno tiene que ser sincero. Entonces, a partir de ahí te habla el Señor. Uno u otro tema. El Señor no te va a dejar desamparado, porque si te deja desamparado a vos, también deja desamparado a mucha gente. Te va a ir escuchando. Vos sos la guía primero. Y en esto se va a manifestar que primeramente te da el descanso, como dice la palabra. Amén. Que el Señor le bendiga.